Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción tenerlos por acá como todos los días, disfrutando de un excelente programa porque nuestro compromiso con Venezuela es grande, llevarles contenido de valor, excelentes invitados y sobre todo estar allí con todo lo que está en tendencia porque la actualidad muchas veces nos consume y cuando vamos a una conversación entonces no sabemos defendernos. Yo, por ejemplo, que trabajo tanto con networking, entendí que estar allí siempre conectados con las tendencias, con el día a día, nos va a garantizar romper el hielo, nos va a garantizar conectar con tanta gente que está a nuestro alrededor y que sí necesita de esa información. Por eso aquí lo que les damos es contenido de calidad. Desde ya pongo a su disposición las redes sociales de este espacio, @PalabraCierta_Televen, @TelevenTV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @ZambranoMiguel para que nos comenten todo lo que ustedes deseen. Además les recuerdo que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de nuestra aplicación Televen Stream porque Televen está contigo a donde vayas. La pueden descargar completamente gratis a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, televisoras o computadoras y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, una de las palabras que se escuchan constantemente en la industria de la salud es la telemedicina. Si bien este término no es nuevo y viene utilizándose desde hace más de 100 años, la pandemia forzó a la sociedad a buscar formas de reactivar industrias sin poner en riesgo la salud de ninguna de las partes involucradas. Su popularidad creció con el pasar de los meses en los que las visitas no urgentes a clínicas y hospitales no eran recomendables. Esto a su vez motivó el nacimiento de servicios que facilitan el proceso de agendar citas, ubicar profesionales de la salud que ofrecieran este tipo de servicio y en general impulsó a esta rama de la industria. El uso de la tecnología, de la información y las comunicaciones para facilitar la prestación de servicios médicos a distancia es una herramienta valiosísima en la actualidad. La posibilidad de comunicarse con los médicos a través de la videoconferencia, a través de llamadas telefónicas o aplicaciones móviles permite a los pacientes acceder a la atención médica de manera conveniente y rápida. Muchos son los beneficios asociados con este tema. En primer lugar, permite el acceso a la atención médica sin importar la ubicación geográfica. Además, reduce los costos asociados con los traslados y las consultas presenciales, lo que puede ser especialmente beneficioso para personas con recursos limitados. Sin embargo, aún hay muchos pacientes que sienten cierta desconfianza por este formato, debido a que algunas enfermedades y problemas médicos requieren una evaluación física presencial, por lo que no pueden diagnosticarse o tratarse a distancia. Debemos reconocer que aunque ningún servicio es completamente perfecto, la telemedicina es una creciente opción de tratamiento médico que trae grandes beneficios para los pacientes, médicos y proveedores de servicios de salud. Muchos estudios demuestran que la telemedicina permite ahorrar tiempo, dinero y salvar vidas. Pero ustedes, ¿qué opinan sobre este tema? ¿Consideran que la telemedicina es una alternativa efectiva a las visitas presenciales? Al médico, por ejemplo, ese que siempre queremos ver y tenerlo allí, ¿será que entonces esta puede ser una gran solución? ¿Han utilizado alguna vez servicios de telemedicina para consultas médicas? Hoy, como siempre, nos acompaña un experto en la materia para desarrollar mejor este interesante tema. Vamos a recibir al doctor Andrés González. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bien, encantado de estar ¿Cómo anda aquí. todo? Muy bien, gracias. Bueno, y vamos a unir la medicina con la tecnología, una herramienta bastante vanguardista, pero antes de entrar en materia, Andrés, quiero que vayamos directamente hasta la calle para ver qué piensa la gente acerca de la telemedicina. Hay veces que la persona como tal no sabe realmente describir completamente los síntomas de lo que tiene. Por lo tanto, el médico solamente se puede basar en lo que uno le está diciendo para realmente darte un diagnóstico. Una de las ventajas que yo le veo es la vialidad y velocidad en la que puedes tenerla, pues, ya que realmente hay personas a las que se nos dificulta un poco asistir a un tipo de consulta personal o de repente la clínica más cercana nos queda bastante retirado de allí. Entonces es mucho más fácil a través de vía telefónica. Bueno, si ya es muy básico y bueno, se puede detectar de esa manera, pero no del todo si ya es muy grave, bueno, o sea, ya hay que ir directamente a que te evalúen y te puedan chequear de forma presencial.
La rapidez que de una vez te pueden atender, puedes tener, digamos el diagnóstico de una vez y, bueno, resolver inmediatamente. La desventaja es que, lo que había mencionado antes, sí puede ser muy preciso o muy grave lo que uno tenga, de que sea realmente preciso el diagnóstico para poder diagnosticarlo bien, o si no tienes que ir directamente para la consulta. Hay personas que se hacen pasar por doctores y entonces te dan un mal diagnóstico, pero si no es nada grave o no puedes acercarte al centro hospitalario, es una opción bastante viable. Realmente me daría igual, porque, o sea, vuelvo a decir, si tú ya sabes que el doctor está certificado, debería tener las competencias, tanto si es presencial como si es online, para poder hacerte un buen diagnóstico. Doctor Andrés, ¿la gente sí confía en la telemedicina? Así es, bueno, vemos posiciones encontradas, pero yo creo que efectivamente sí, y es algo que llegó para quedarse. En la próxima parte estaremos hablando con el doctor Andrés González acerca de este interesantísimo tema como lo es la telemedicina. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta y ya estamos listos para desarrollar este interesante tema con nuestro invitado del día de hoy. Él es el médico venezolano fundador de Assistancy, un modelo de negocios que busca garantizar el acceso a la salud a las personas de manera asequible. Bienvenido, el doctor Andrés Simón González. ¿Cómo estás? Encantado, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Mira, este tema me apasiona, doctor, porque justamente en 2020 pasé por un episodio muy difícil, se me perforó la vesícula, estuve más de 25 días en la clínica, terapia intensiva, coma inducido, y recuerdo que uno de los primeros acercamientos fue con la telemedicina. Casualmente, con Benemergencia, llamaron, empezamos a diagnosticar, sí, el dolor. Y créanme que había una cierta comodidad, una cierta confiabilidad para, oye, ir a la clínica con algo adelantado. Justamente la telemedicina viene a buscar ese confort, esa tranquilidad en el paciente antes de llegar al centro hospitalario. Efectivamente, la telemedicina es un recurso, una herramienta que viene a acercar el médico al paciente, que es lo primero y lo más importante. ¿Cómo hacemos que el paciente con el médico tenga una mejor comunicación, que sea más rápida, más asertiva y que le permita al médico o al equipo de salud poder determinar cuáles son los mejores recursos, las mejores alternativas que tiene para tratar al paciente? Ahora, doctor, justamente le preguntaba, ¿la gente confía, sobre todo en Venezuela? Recordemos que aquí todo llega 5 o 10 años después, ¿no? Quizás afuera es más normal, pero cuando comenzó todo este sistema tecnológico, toda esta forma de llegar a los pacientes por una llamada, por una aplicación o por una videoconferencia, ¿la gente en verdad sí se siente tranquila con el doctor a distancia? Miguel, fíjate qué interesante. Esta respuesta es una respuesta antes de la pandemia y una respuesta después de la pandemia. Nosotros que fundamos Benemergencia hace 20 años y Assistancy hace 3, hemos venido desarrollando este tipo de tecnologías en Venezuela desde el año 2011. Tanto así que en el año 2012 lanzamos la primera aplicación de telemedicina en BlackBerry. Para aquellos que se recuerden, Wow. Era pues la tecnología del momento. Y efectivamente en ese instante el mercado no estaba listo para poder conectarte a través de un BlackBerry con un médico, y fue una tecnología que no pudimos desarrollar a su máxima exponencia. Sin embargo, luego al desarrollar plataformas en iOS, en Apple y en Android, comenzamos a ver mayor interacción, pero sin duda alguna, hasta ese momento todavía la curva de adopción era muy baja, la gente estaba renuente y prefería siempre ir al médico, incluso en muchos casos cuando no era necesario evidentemente acudir a un centro hospitalario, continuaba ocurriendo. Cuando llega la pandemia, efectivamente, pues todos nos vemos en la necesidad de no salir de casa, recuérdense del quédate en casa. Nosotros ya veníamos desarrollando este sistema hace mucho tiempo, con lo cual pudimos poner a disposición de millones de personas nuestras herramientas de telemedicina, y el crecimiento fue exponencial, tanto así que estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos reportan que entre el año 2019 y el 2020, antes y post pandemia, el crecimiento de la telemedicina fue de más de 9.000%, medido en cantidad de conexiones que habían entre pacientes y personas. Con lo cual,
Y en resumen, hoy en día la telemedicina no solamente es aceptada por la mayoría de los pacientes, sino que es utilizada ampliamente y en nuestro país nosotros hoy en día lo vemos de manera directa en los más de 500.000 casos al año que atendemos, que son en su mayoría intermediados o comenzados a través de la videoconsulta o de la llamada telefónica. Doctor, de alguna manera la telemedicina hace que ese ir a la clínica o al hospital por algo que no tiene mayor sentido disminuya. Fíjate, totalmente. Es una respuesta clara y raspada, porque el punto de la telemedicina, como te decía, es acercar esa relación entre el médico y el paciente y romper las barreras de la necesidad de tener un espacio físico. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que la parte humana de la salud es lo fundamental. Y por eso, en esa parte humana, tú lo sabes muy bien, la comunicación juega un rol fundamental. Por eso nosotros hemos determinado y siempre estamos trabajando en cuál es ese balance entre lo virtual y lo presencial. Porque no se trata ahora de hacerlo todo virtual, porque efectivamente es más económico y por otro lado le beneficia mucho a las personas desde el punto de vista de experiencia de usuario. Pero la mano del médico, y aquí entre paréntesis hago una cuña para nosotros los médicos venezolanos, la mano del médico, en especial venezolano, es fundamental para el proceso de curación y también de prevención y creación de cultura en nuestro público. En la telemedicina hay aplicaciones, está por supuesto la llamada telefónica y está la videoconferencia. ¿Hay alguna preferencia dependiendo de los síntomas de la persona? ¿Hay quizás más efectividad con una y no con otra? Porque esto es muy interesante para la gente que nos está viendo hoy en casa. Correcto. Eso, bueno, sin duda alguna la videoconferencia, la videoconsulta es la mejor manera de hacerlo, de realizarlo. Sin embargo, cuando hablamos de telemedicina, hay factores como la penetración de Internet, es decir, hasta dónde llega el Internet, la cantidad de teléfonos disponibles, teléfonos inteligentes disponibles para que las personas puedan hacer la conexión por video y algunos otros factores como las personas que viven en zonas rurales o urbanas que limitan un poco la utilización de la mejor herramienta que es la videoconsulta. Sin embargo, también la llamada telefónica, algo que nosotros hemos puesto en práctica, de hecho, desde el 2019 a través de Benemergencia lanzamos un programa que se llama Telemedicina de Acceso Público. A través de un número telefónico, el 0212-822-1262, cualquier persona que nos escucha puede llamar y hablar con un médico totalmente gratuito, 24 horas, para realizar una consulta de orientación médica que te puede ayudar ¿a qué? A que si tú estás, por ejemplo, en Barinas y son las 3 de la mañana y tienes una emergencia en tu casa, el tener en quién confiar, un médico certificado, que además es muy importante, dentro de las encuestas lo decían, que tienen que ser médicos que estén no solamente certificados, sino también entrenados en cómo poder dar esta modalidad de consulta que no es igual a la modalidad presencial, pero para que esa persona pueda tener la capacidad de hablar con un médico y tomar una decisión acertada que puede cambiar su pronóstico en la salud. Y de eso creo que hablemos en la próxima parte, doctor. ¿Cómo es el reclutamiento de estos doctores? Porque estamos conscientes de que palpar, tocar, percibir, estar allí frente a frente no es lo mismo que por teléfono. O sea, ¿qué capacidades y destrezas tienen estos médicos? En la próxima parte continuamos hablando con el doctor Andrés Simón González. Esto es Palabra Cierta. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la telemedicina con el doctor Andrés Simón González y justamente dejaba una pregunta al aire. ¿Qué habilidades o destrezas tiene un médico que aplica la telemedicina? Mira, qué pregunta tan interesante, porque muestra la capacidad o la necesidad que tenemos los médicos de tener la capacidad de solamente atender la parte científica de la salud. Yo recuerdo unas palabras que me decía mi padre, que fue un gran médico cirujano, que la medicina tiene mucho más que ver con el arte de tratar con otros seres humanos que con la ciencia de curar la enfermedad. Y recuerdo esto ahorita porque efectivamente en nuestro desarrollo como empresa, como sistema de salud, cuando comenzamos a hacer telemedicina no habían manuales de qué y cómo atender, digamos, o entrenar al personal. Entonces uno pensaba que era trasladar la consulta presencial a una consulta virtual. Y en absoluto. La consulta presencial tiene algo que es el aura, que es cómo se llena el lugar con la presencia humana, versus la consulta virtual, que en donde hace falta ese calor, ¿no? Entonces,
tuvimos que comenzar a idear cómo era ese proceso, no solamente de captación, sino también de entrenamiento. Porque cuando tú agarras un médico como yo, médico de la Universidad Central de Venezuela, entrenado por los mejores maestros, pero que llega y lo pones enfrente a una computadora y le dice, ahora tu trabajo es frente a una computadora y tú eres un médico virtual. Bueno, cuando eso lo empezamos a hacer en el 2011, a contratar médicos virtuales, mucha gente estaba escéptica y decía, ningún médico va a querer ser un médico virtual. Me estás denigrando. Imagínate tú, nuestros propios amigos. Y bueno, la realidad es que gracias a Dios, Luis Velázquez, mi socio, médico también, pues nosotros fuimos los primeros médicos virtuales de la compañía. Y de esa manera comenzamos a entender que en la capacitación, el tema de la comunicación, la empatía, de cómo tú entender que la otra persona no solamente quería una información médica, sino que sentía algo por dentro que no estaba bien y tú tenías que, con una sola herramienta, con la voz, poder persuadirla para saber que eras una persona calificada, que estabas ahí con buena gana y buena disposición, que además sabías qué hacer y que entendías que la decisión entre mantenerla en su casa con esa consulta o enviarla a un centro de salud podía determinar la vida o la muerte. Entonces, bueno, todo eso ha sido un trabajo de muchos años, pero hoy en día yo me siento muy orgulloso de que no solamente sea Benemergencia y Assistance, sino muchas compañías de nuestro sector. Se ha creado un sector en la telemedicina no solamente venezolana, sino a nivel latinoamericano y global, que, bueno, que se ha desarrollado a raíz de la pandemia y que, bueno, gracias a Dios ya podemos tener médicos que hagan telemedicina con nosotros y también puedan hacerla, digamos, no solamente a nivel de otras empresas privadas, sino también público. Y últimamente, en los últimos años, hemos involucrado también a los especialistas. Entonces, hoy ya tenemos en nuestro país médicos especialistas, cardiólogos, endocrinólogos, ginecólogos, pediatras que están de guardia enfrente de una computadora haciendo este nuevo trabajo, digamos que son las consultas virtuales. Wow, o sea, médicos 2.0. Así es. Doctor, hablando justamente del paciente y de esa capacidad del médico de desarrollar la escucha activa, los pacientes a través de la telemedicina son más espontáneos, son más sinceros, guardan más los secretos, porque esto es muy interesante. Mira, buenísima pregunta. Te voy a decir mi intuición, más que lo que está escrito. Yo creo que la consulta, y lo quiero repetir a todos, ¿no? La consulta presencial es invaluable. La consulta presencial, cuando es necesaria, pues no es sustituible. Sin embargo, en nuestras estadísticas, que concuerdan con las estadísticas globales, como te decía, un aproximado de 500.000 casos al año, nosotros el 30% los manejamos de manera efectiva a través de la telemedicina. Entonces, una de las maneras de identificar si las personas, te lo voy a poner por el otro lado, no si están diciendo o no la verdad, no si se están sintiendo en un contexto adecuado o no, sino si se sintieron tratadas de manera adecuada, desde el punto de vista de satisfacción, que es lo que nosotros medimos, es algo muy interesante. Ese 30% de consultas que nosotros hacemos virtuales, tenemos una satisfacción de 98%. Wow. Es decir, 98% de las personas no solamente nos dice que se sintió bien durante la consulta, sino que nos recomendaría a otra persona. Entonces, eso es más que todo lo que buscamos en esta telemedicina. Y por el otro lado, saber que de esa gente que nosotros atendimos a través de la telemedicina, efectivamente, quienes no tuvieron que ir a un centro hospitalario, porque de repente, imagínate, tú te atienden por teléfono, por video, te hacen un mal diagnóstico, que era como también una de las entrevistas muy oportunamente lo decía. Bueno, ¿qué ocurre después? Tienes que ir a un centro. Nosotros nos certificamos con la firma de auditores EY, Ernst Young, recientemente, el año pasado, para determinar que el 33% de todos los casos que nosotros atendemos a través de telemedicina hubieran ido a una clínica si no los hubiéramos atendido por esta vía y que efectivamente se quedaron de manera efectiva sin tener que haber acudido. Entonces, ahí es en donde tú mezclas, Miguel, lo que yo creo es el sentido de cualquier sistema de salud. Dar un buen nivel de servicio, calidad de vida humana para el paciente y para la persona, y por el otro lado, cuidar los costos. Es decir, utilizar de manera eficiente los costos para poder después distribuirlos a través de todo el sistema de salud. La telemedicina en Venezuela es accesible y hablando obviamente de las plataformas, del internet, de las líneas, y también es asequible. Yo me atrevo a decir que Venezuela hoy en día es un país completamente a disponibilidad de la telemedicina y que tenemos que cada vez confiar más en esta herramienta para poder tener los beneficios, pues, de acercar más al paciente al médico de una manera eficiente.
Y rápidamente me gustaría que usted me diera su opinión acerca de hacia dónde va la medicina con toda esta evolución, con la tecnología, porque pareciera que cada vez la cosa se parece más a Wall-E, la película de Disney, ¿no? Hacia dónde va la salud en general, yo lo veo muy optimista. Yo creo que el tema virtual de la telemedicina en plena pandemia y hoy en día todo lo que se está desarrollando en inteligencia artificial, en donde nosotros también aquí en el país estamos haciendo cosas muy interesantes, pues nos va a llevar cada vez a que el médico, que es insustituible, el cerebro humano, pueda tener las mejores herramientas para poderle dar un tratamiento, un diagnóstico más rápido y un tratamiento más oportuno a las personas. Entonces, yo creo que el tema de las enfermedades crónicas no comunicables como la hipertensión o la diabetes, el cáncer, que son de esos grandes temas que tiene nuestra humanidad. Nosotros, que todavía no tenemos tantas canas en la cabeza, vamos a lograr ver grandes avances cada vez más acelerados y en beneficio de las personas. Desde aquí, de Venezuela, además, yo estoy muy contento de nuestro gremio médico, de cómo cada vez más estamos con las puertas hacia el desarrollo y la adopción de esta nueva tecnología. Bueno, doctor, gracias por esta visita. A ti, muchísimas gracias a todos ustedes. Señores, la telemedicina llegó para quedarse en el país y por supuesto luego de la pandemia todo esto se aceleró mucho más. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.